Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a esta casa. Yo soy psicólogo. Lo digo porque siempre tengo que contestar qué hace una chica como tú en un sitio como este. Básicamente hago terapia. Tengo un diván portátil y cuando a los arqueólogos les da el yuyu, a los directores especialmente de las instituciones, les hacemos un rato de terapia. Bueno, yo me dedico desde hace más de 30 años a temas de público y evaluación de exposiciones y es para lo que me han llamado, para que contara un poquito qué se hace en evaluación y en estudios de público como una pieza que todo el mundo dice que es fundamental en los museos, pero que casi muy poca gente le hace caso. También hemos hecho muchas cosas de nuevas tecnologías, donde tenemos una posición bastante crítica desde el punto de vista del usuario, pero no voy a hablar de eso. En todo caso, luego en el debate me imagino que... A mí me ha gustado esto de que las ponencias sean muy cortitas. Yo voy a tratar de ser muy corto, porque creo que lo más importante es que hablemos luego en el hall y que haya una doble dirección y una participación por parte vuestra que estáis en la sala. Bueno, los estudios de público y la evaluación de exposiciones, insisto, es un tema, bueno, ya que tiene un cierto tiempo. Lo que ocurre que con un éxito relativo. La penetración en el ámbito de los museos de este tipo de estudios es todavía escasa en estos lares mediterráneos y es muy fuerte en los mundos anglosajones donde nosotros nos hemos formado y donde hemos trabajado también durante bastante tiempo. En primer lugar, porque implica un cambio de mentalidad. El tema de integrar un proceso, me da igual que lo llamemos de comunicación, de marketing, de públicos, de diseño desde el usuario, de diseño universal, incluyendo la accesibilidad, implica todo un cambio de mentalidad por parte de la gestión museológica del centro, que no siempre se da. No siempre se da. Y, insisto, por la influencia de la concepción mediterránea clásica se da menos en estos lugares. Ese cambio de mentalidad, sin embargo, tiene una serie de ventajas sustanciales. Los estudios de público y las evaluaciones de exposiciones, en primer lugar, mejoran sustancialmente la exposición y mejoran sustancialmente las estrategias de conexión o de engagement, que es la palabra técnica, de mejora de la exposición y de las estrategias de comunicación, de conexión con los públicos. En segundo lugar, ahorra mucho dinero, sobre todo en displays fallidos, en montajes fallidos y en estrategias fallidas. Se gasta muchísimo dinero en museografía, se gasta muchísimo dinero en acciones, en eventos que son muy poco efectivos, realmente muy poco efectivos, o que están totalmente obsoletos al cabo de 3 años. Nos ha tocado hacer estudios de museos que ha habido que cerrar porque la tecnología, por ejemplo, era insostenible en términos de renovación. No había ninguna empresa que se presentara a los concursos porque no se podía mantener la tecnología viva, ¿no? Bueno, este tipo de historias son muy habituales. Os decía que ese cambio de mentalidad tiene varios beneficios absolutamente claros. El tercero es blindar la gestión. Si tú evalúas y tú sabes lo que está pasando, tú podrás explicar bien lo que está ocurriendo, aunque sea un dato negativo, aunque realmente lo que está ocurriendo en ese momento no te guste y lo tengas que modificar. En segundo lugar, los estudios de público utilizan una enorme variedad de técnicas. Estamos acostumbrados a visualizar solo algunas, ¿no? A visualizar, por ejemplo, solo a un señor haciendo cuestionarios. En el año 87, uno de los profes que yo he tenido en este ámbito ya escribió un artículo que se llamaba "No más cuestionarios, por favor. Lo que podemos saber con cuestionarios ya lo sabemos.
ahora queremos otras cosas, ¿eh? Lo cual no quiere decir que de vez en cuando pues se pueda hacer un cuestionario igual que se puede hacer cualquier otra cosa, pero hay una gran variedad de técnicas, entre otras las de nuevas tecnologías, que tienen limitaciones importantes, pero que en determinados casos están funcionando muy bien, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, Caixa, con la que hemos trabajado mucho, utiliza Twitter para preparar con los visitantes potenciales el nombre de la exposición que va a implementar. Y les está funcionando muy bien ese mecanismo de participación, ¿eh? Entre otras cosas porque marca una cita al visitante potencial para ir a visitar esa exposición. En fin, estrategias hay muchas, técnicas hay muchas y formatos hay muchos, ¿eh? No solo, insisto, los tradicionales. Por ejemplo, pues un trabajo que estamos haciendo hace nada para la Diputación de Barcelona es ver las expectativas de la gente cuando se enfrenta o cuando oye hablar de un espacio patrimonial, ¿no? Sant Cugat, Sant Cucufato, es un monasterio, como todos conocéis, maravilloso, donde la gente cuando va no sabe que hay un museo, ¿eh? Y su expectativa sobre el museo es radicalmente distinta de lo que se va a encontrar allí, ¿eh? Por tanto, estudiar las expectativas, en este caso de un centro como este, pues es fundamental para poder mejorar, entre otras cosas, las estrategias de comunicación. Evidentemente, si hay un señor que cuando diseña lo que los yanquis llaman la agenda, ¿no? Cuando tú diseñas la agenda de la visita que vas a realizar, si la diseñas de acuerdo a unas ciertas expectativas y esas expectativas no se ajustan a la realidad, tu diseño de la agenda va a ser fallido y, por tanto, tu visita va a ser fallida, o por lo menos va a tener problemas de desarrollo, ¿no? Bueno, estudiar la agenda de visitante es una de las cosas que hacemos en los estudios de público y que es absolutamente fundamental. Las expectativas forman parte de la disposición previa también, es decir, en relación directa con las motivaciones, nos dan lo que se llama técnicamente el set, la disposición previa hacia algo, que es lo que nos va a condicionar en gran medida la propia percepción de eso que vamos a visitar posteriormente, ¿no? Podría poneros ejemplos que si no luego lo podemos comentar. Esas motivaciones y expectativas que veis resumidas en un cuadro, que pueden ser positivas o negativas, cambian o no cambian en función de la visita y posteriormente nos permite ordenar y estudiar qué motivaciones previas se han visto o qué expectativas se han visto satisfechas durante la visita o cuáles se han visto insatisfechas, qué posiciones han variado desde la entrada hasta la salida o en un retest de los que hacemos al cabo de 3 meses, 4 meses, 6 meses, ¿no? Cuando le volvemos a preguntar qué recuerda usted, qué hizo, cuéntenos algo de aquello, qué tal, y nos vamos midiendo los impactos a medio y largo plazo de la visita, que nos da idea a su vez de cómo está funcionando esa exposición. Bueno, los distintos museos en los que nosotros y otra mucha gente ha hecho exposiciones o evaluaciones, pues se enfrentan a problemáticas radicalmente distintas. Los estudios de público se tienen que enfrentar a una variedad diferente. Ahí veis, cuando estuvimos estudiando el Teatro Griego de Siracusa, que tiene un serio problema de ocupación y de conservación en función de la ocupación de público, pues no tiene que ver con estudios de satisfacción o de previsión de nuevas exposiciones como los que hicimos en el Marítimo o los problemas arquitectónicos de influencia, bueno, de conexión entre lo que es la disposición expositiva y museográfica y la disposición arquitectónica que pueden ocurrir en Burgos o en Mérida, ¿no? Es decir, hay bueno, o los problemas comunitarios, de comunidades, de enfrentamiento entre las comunidades de identidad en el Museo de los Indios de Smithsonian o en el FIL o en cualquiera de ellos. Los estudios de público entonces se enfrentan a un abanico muy amplio de temas. Uno de los centros donde llevamos más de 10 años estudiando estos temas es en la Cueva Pintada de Gáldar, donde
Se puede ver de una manera muy clara cómo los públicos tienen unos altos niveles de satisfacción, pero eso no implica que no se enfrenten a problemas importantes de comprensión. Estamos hablando del siglo VII, VIII, IX, X, XI, pero neolítico, en otra cultura, en una cultura muy determinada, con unas... Y bueno, esto genera a veces problemas de comprensión de cronologías o problemas de comprensión de los distintos tipos de estratos, tipologías de las casas, etcétera, o valoración estética de la propia obra de la cueva, ¿no? Bueno, los museos no partimos en general de una muy buena posición en lo que es el ocio y la planificación de ocio cultural. Estamos ahí por debajo, como veis, ahí con un 43%, frente a otras opciones de ocio cultural en sentido amplio, y algunos tipos de museos, a su vez, parten de unas posiciones mucho más bajas, ¿no? Esto obviamente depende de los perfiles y de los tipos de públicos a los que se va dirigido, tanto los públicos reales como potenciales, y una de las cosas que hay que estudiar con calma y con cierta delicadeza es el tema de los perfiles. Sabiendo que el tema de los perfiles no nos da siempre mucho juego, porque los perfiles en muchas ocasiones son tendencias sociológicas poco explicativas, pero bueno, son descriptivas y desde luego conviene saberlo. Otra cosa es luego cómo lo utilizaremos en su momento. Los perfiles van cambiando de manera muy sustancial, como todos sabemos, bueno, las distintas segmentaciones de público hay que hacerlas por variables y por momentos muy determinados y por temas. Y no es fácil siempre hacer los segmentos. Hay unos segmentos genéricos, como esos que aparecen ahí, que son los que se están utilizando en este momento, ¿no? Los millennials, los teenagers, los bloomers, los tal, pero esto cambia de un tiempo a otro, Entonces, y lo mismo el comportamiento de esos perfiles. Ahí veis, pues no sé, de todos los visitantes de museos en general, el 70% son mujeres. Bueno, esto cambia sustancialmente de un tipo de exposición a otra, de un museo a otro y de un tiempo a otro, Pero bueno, hay unos datos genéricos de referencia que nos conviene tener bien. En los estudios de público no solo se estudian los perfiles y estas cosas más aburridas o los aspectos intelectuales, sino también los aspectos emocionales, afectivos. Y cuando nosotros entramos a un espacio como este, que es la Cueva de Caen, una neocueva, como todos sabéis, en Cestona, en Guipúzcoa, cuando tú entras en esa neocueva puedes estudiar si la gente siente la misma emoción que si entra en una cueva original, a pesar de que esto es una neocueva, y cómo los distintos montajes consiguen transmitir determinado nivel experiencial y ese nivel experiencial, a su vez, utilizarlo para vivenciar determinado tipo de contenidos que a ti te interesen. Bueno, los estudios de público estudian también ese tipo de cuestiones o cuestiones más intelectuales, que son más habituales, como estas que estudiamos en una exposición con Ruiz Zapatero, donde veíamos qué es lo que la gente sabía, aprendía, entendía sobre el tema de los carpetanos. Bueno, voy a ir acabando, lo mismo podía poner otros ejemplos de efectos de distinto tipo. Los estudios de público y las evaluaciones te permiten levantar mapas de uso, cómo está funcionando una exposición en un momento dado, si la gente le dedica más tiempo o menos tiempo a leer un texto, a ver un audiovisual. Aquí nos damos constantes sorpresas. Por daros un dato, los textos introductorios de las exposiciones, en este momento los distintos datos que tenemos es que no los lee más, no llega a un 20% de la gente, generalmente porque suelen estar diseñados por el enemigo, pero no solo por eso, problemas de ubicación, problemas de distintos tipos. Los mapas de uso son una herramienta fundamental
para darte cuenta cuál es la disposición y el uso que se está haciendo de la exposición a nivel real. Hay distintos tipos de variables que se miden ahí, los tiempos. Esto se puede hacer con distintas metodologías de todo tipo, y quiero acabar con una reflexión. Por ejemplo, este es un análisis de museografías que estamos haciendo ahora con jóvenes, donde les preguntamos: ¿tú irías a visitar esto? ¿Tú irías a visitar esto? ¿Irías a visitar esto? Y nos permite evaluar distintos tipos de recursos, distintos tipos de museos, distintos tipos de disposiciones, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que los visitantes quieren, en suma? Lo que quieren es sentirse inspirados, sentirse inteligentes, sentirse que aquello está hecho para ellos, que de alguna manera esa exposición está pensada para ellos, y que los recursos son recursos útiles, adecuados, accesibles en sentido amplio, cognitivamente hablando y desde un punto de vista de un usuario general, incluido todo tipo de diversidad, pero desde un punto de vista general. Bueno, voy a dejar aquí. Espero que si alguien está interesado en los temas, pues luego en el descanso comentamos lo que queráis. Muchas gracias.